Hoy invitamos a nuestra psicóloga de cabecera, Paqui González, para hablar precisamente acerca del manejo de la ira. Una situación que de pronto, Paqui, en una situación extrema de estrés, que si te fue mal, y bueno, hasta hay una película, una persona que de pronto no tiene este control de manejo de la ira, en una cuestión de minutos, te puede cambiar todo, ¿no? En una situación que no puedes tú controlar o simple y sencillamente tomas una mala decisión, cambia absolutamente todo. ¿Cómo estás, Paqui? Gracias y bienvenida. Por ahí tenemos problema con tu micrófono. Un gusto, como siempre. Mira, lo que hemos presenciado no es más que un ataque de furia, tal cual, literal. Y además hemos tenido la oportunidad de verlo en directo y reconocer todas las pautas de comportamiento de una persona fúrica, ¿no? Como bien decía, a una persona en esa situación, imposible hablarle, imposible negociar con él, imposible hacerle reconocer lo que está sucediendo, ¿no? Realmente el repartidor tuvo un comportamiento ejemplar porque de alguna forma evitó totalmente la confrontación, que no hubiera hecho más que generar aún más violencia. Si le vemos los ojos, si le vemos su rostro, si le vemos su mirada totalmente fuera de control. La ira tiene etapas, ¿no? Pasaríamos en un primer momento de enojo para llevarla a la ira y posteriormente a la furia. Lo que tenemos ante nosotros es una persona verdaderamente furiosa. Ahorita veremos cómo me gustaría hablar, Miguel, de cómo nos hacemos dueños de actitudes que creemos cuando estamos en esa situación, que estamos en la posesión de la verdad, ¿no? Como que de alguna manera ese tiempo de espera que él tuvo, esa injusticia que se dio, por la que el repartidor tardó más de lo normal, le da derecho a generar esa explosión de violencia hacia los objetos y de generar toda esa situación realmente fuera de control, ¿no? La persona, cuando llegamos a ese punto, ¿no? Y hay por ahí muchos artículos, ahora se refiere mucho a los mechacortas, ¿no? Que es como esas personas que verdaderamente llegan a la furia en cuestión de segundos y hay una gotita que desborda el vaso de toda la ira que llevan acumulada, ¿no? El típico que estás parado en el semáforo y que cuando no arrancas justo en el momento que cambia a verde, reacciona dándote una pitada agresiva y reacciona de forma violenta, totalmente desmedida a la situación generada, ¿no? El fúrico realmente no tiene capacidad de control del manejo de emociones. Hay por ahí muchos estudios que vemos cómo se ve afectada la corteza lateral del cerebro, pero que es la responsable del manejo de emociones, pero además se ve afectada la corteza prefrontal, que es la que se encarga de tomar las decisiones, de tener, digamos, la capacidad de raciocinio. Realmente cuando entras en ese estado de furia, dejas de pensar y dejas de actuar con coherencia. Con lo que lo mejor que pudo hacer ese repartidor pues, fue quedarse quieto y alejarse de la situación. ¿Qué sucede? Este tipo de personas que han tenido episodios de este tipo, suelen tenerlo más seguido. No son puntuales. En general son personas acostumbradas a tener arrebatos de este tipo y a tener desequilibrio que de alguna manera la gente que les rodea han terminado como por aceptar o como por entender, cuando Claro. pues, no debería ser tan así. Luego también tenemos que tener en cuenta cómo esas personas que tienen esos arrebatos de alguna manera se conducen con el primero que les pilla a mano, que ni siquiera... Pero ¿qué te hace perder el control? ¿Qué es lo que hace que una persona pierda el control de esa forma? La pérdida de control tiene que ver con la sensación de injusticia. Ok. Sobre todo con esa sensación de esto que está pasando no debería ser así, ¿no?
debería de ser mucho más controlada, ¿no? La persona cuando llega a la furia se pone su gesto, su rostro se transforma. No sé si te conectes, Miguel, cuando hay mucho enojo, nuestro rostro termina por no expresar nuestro ser, nuestra esencia, ¿no? Se contrae, se va convirtiendo de esa palidez o de esa sudoración en algo, nos ponemos rojos, apretamos muscularmente nuestra espalda, apretamos nuestras manos y se produce como abrimos mucho la nariz para respirar más oxígeno. Claro. Es difícil que una persona identifique que está pasando un momento de ira, ella misma, pero otras personas lo pueden identificar. Nosotros sí, el que está enfrente lo va a identificar claramente. Tú Muy ves bien. cuando la persona contrae su rostro, cuando la persona realmente no reacciona cognitivamente. Está de alguna manera metida en la emoción, en esa rabia que empieza a transformarse en furia, ¿vale? Y ¿qué tiende a hacer? Pues tiende a agredir, tiende a comportarse de forma violenta y tiende a hablar en un tono más elevado, a usar palabras soeces, palabras altisonantes, como una manera de intimidar al que tiene enfrente, ¿no? Y generar inferioridad en el otro, ¿no? Una persona que tiene esos episodios debe de ir a un tratamiento, Paqui. Siempre, pues sobre todo cuando empieza el primero, no queda en ese primero, ¿no? Es que es muy enojón, es que tendemos, ¿no? Sobre todo, no, pues sí, es que es muy enojón y hay que... A ver, no. Si ya ocurrió un episodio de este tipo, si la persona ya tuvo un episodio donde golpeó, donde pegó un puñetazo a la pared, donde tiró al suelo un vaso, donde tiró al suelo un plato, no me agredió a mí, no, pero agredió a su entorno, buscó la agresión como salida a su ira. Eso ya es digno de pararse, de reflexión y de pedir ayuda, porque algo realmente emocionalmente no está bien en la persona, ¿vale? Muy bien. Ese tipo de personas suelen manejarse fuera de las reglas, en muchas más cosas. Y hay que buscar Solo, ayuda. claro, buscar ayuda siempre. Muy bien. Recuérdanos tus números y precisamente por si alguien necesita ayuda, Paqui. Muy bien, pues 998-239-5582. Y también tenemos por ahí Y las redes sociales, pues Ameyali Desarrollo Humano. ¿Vale? Muy bien, ahí están precisamente los Ahí contactos, tenemos. ahí están, para que usted se pueda comunicar con Paqui González. Ahí está, y pues si usted identifica, si ustedes, alguno de ellos, o identifica a alguien, pues hay que darle inmediatamente tratamiento. Paqui, mucho saludarte, muchas gracias. Igual, un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa rápidamente. Regresamos a Agenda QR.